Buenas tardes, buenos días para los que a lo mejor estén al otro lado del charco, porque, por lo que nos han contado, somos internacionales ahora y es que yo cada día estoy más fascinado. Ahora, hace años aquí en esta universidad, bajar una cosa desde Estados Unidos era pues poco más o menos que hacer señales de humo, estaban allí, conectaban una pasarela para poder bajar. Estoy hablando de los años 80. Aquí solamente teníamos un cable negro gordo como de una antena para bajar datos. Hoy tenemos cables por todas partes. Yo soy José Manuel Fradejas Rueda, soy catedrático de Filología Románica, es decir, soy de letras. Pero estoy tan loco que trabajo con ordenadores también. Y con esto quiero decir, no le tengan miedo. Las máquinas están para ayudarnos, aunque a veces tengamos ganas de tirarlas por la ventana. No se preocupen, nuestros pacientes no les va a pasar nada. En el peor de los casos, si sale humo, se apaga, se va a la tienda y se compra otro ordenador. No tiene mayor problema. Los datos están ahí. Os vamos a enseñar hoy a cómo coleccionar datos de muchos sitios. Los ejemplos a lo mejor no son muy buenos los que vamos a usar, pero son lo suficientemente claros. Os vamos a contar cómo usar un lenguaje de programación. No es fácil aprenderlo, pero si yo lo he conseguido, cualquiera de ustedes lo puede conseguir. Insisto, soy de letras, pero de las más duras, medievalista. Bueno, vamos a empezar hablando de uno de los grandes problemas que podemos resolver con este lenguaje de computación. Después, Antonio Robles, que no he dejado que se presente. Preséntate, Antonio. Buenas tardes a todos y todas y buenos días también en caso de ser necesario. Soy el profesor Antonio Robles, profesor del Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de aquí de la UNED. Y nada, pues este workshop lo voy a impartir junto con José Manuel Fradejas, y yo sí soy de ciencias, pero bueno, es ingeniero. Más o menos, y bueno, pues os voy a explicar un poco más la parte más técnica de este workshop, y vamos a ir entre José Manuel y yo intercambiándonos en las explicaciones. Entonces ahora va a comenzar él con una introducción y después pasaremos a ver un poco sobre la instalación de RStudio. En los foros ya se han indicado esta mañana unos pasos para la realización de este software. De todas formas, si habéis tenido algún problema o seguís teniendo problemas, explicitarlo en los foros y os intentaremos ayudar a la instalación del software de esta charla. Muchas gracias. Le devuelvo la palabra a José Manuel. Gracias, Antonio. Bueno, ya ven, me olvidé del ingeniero. Es el que hace que esto funcione, si no, iríamos de cabeza. Una pregunta que ha corrido por la prensa el año pasado, a principios de este año, es ¿quién es Elena Ferrante? Who's Elena Ferrante? No tenemos solución a pesar de lo que diga ese periodista italiano. Este es un gran problema que hemos tenido en los estudios de la literatura. Corren muchas obras de muchos autores que no sabemos quién las escribió realmente. También este año se anunció a bombo y platillo una nueva edición de las obras de Shakespeare, que la Universidad de Oxford, con métodos informáticos, había establecido que Shakespeare no escribió a Shakespeare, o por lo menos que nada más que era un colaborador más en ese ajo. Esto es un debate que se remonta al siglo XVIII. Aquí tienen esta transparencia que están viendo ahora a 4 de los más apetecibles o de los mejores candidatos: Edward de Vere, Francis Bacon, William Stanley, Christopher Marlowe. Christopher Marlowe es el que le han atribuido una serie de obras a 2 manos con William Shakespeare. Para estudiar estos problemas se tiene que hacer por medio de las técnicas de estilometría. La estilometría no es nada más que actualmente el análisis estadístico del estilo literario. Entendamos literario en el más amplio sentido de la palabra. Puede ser análisis literario incluso el prospecto de una medicina. De hecho, hay gente que trabaja en eso, gente de bioinformática, para ver cómo se escriben los prospectos y si son legibles, no son legibles. Eso lo sabemos todos, porque todos de vez en cuando leemos alguno y no nos enteramos de lo que estamos haciendo y se buscan cosas de legibilidad. Haremos de esas cosas esta tarde aquí. Uno de los primeros análisis estilométricos computacionales, entrecomillado lo de computacionales, es de 1901 de Mendenhall. En el enlace que tenéis en la pantalla podéis acceder al artículo. Es de la revista Science, de Popular Science norteamericana, de 1901. Hicieron un estudio estadístico de las obras de Shakespeare.
un sistema estadístico. La única conclusión a la que llegaron, ahí estuvieron trabajando 4 señoritas que iban contando las palabras que tenía, las letras que tenía cada palabra, y en una maquinita pinchaban en un número y iban haciendo el cálculo de cuántas palabras, de qué longitud era cada palabra. La conclusión nunca antes encontrada, dice Mendenhall, es que la mayoría de las palabras de Shakespeare son de 4 letras. Hoy eso tardamos milésimas de segundo, y con el lenguaje que os vamos a mostrar, milésimas de segundo en hacer muchas de estas cosas. Son muy interesantes, pero como filólogos, como lingüistas, como humanistas, tenemos que formularnos preguntas a partir de esas respuestas que nos den. Otro avance fue el de este caballero de la Universidad de Harvard. Era un lingüista, filólogo y profesor de estadística. Sí, tengo una mala noticia. Tenemos que aprender algo más de matemáticas. Las que nos olvidamos en el cole. Acaba de salir un libro, lo he bajado de la red esta mañana, Matemáticas para Humanistas, escrito por Patrick Huola. Es gratis. Después os doy el enlace. 500 páginas y en inglés. Horror. Bueno, el año pasado unos investigadores, no me acuerdo de qué universidad española, Moreno Sánchez, Juan Clos Corral, han hecho un análisis de la ley de Zipf, y para ello han utilizado todo el corpus que supone la biblioteca del Gutenberg, el proyecto Gutenberg, y han podido comprobar la ley de Zipf. Necesitamos grandes corpus de datos para poder acceder a estas cosas. En español tenemos corpus, pero tenemos corpus, por corpus no quiero decir el corde o el crea, no, eso para mí eso es una base de palabras, no, textos que yo pueda manejar y reutilizar a mi antojo y según mis necesidades. Lo podremos hacer con este lenguaje, ya lo veréis. El siguiente paso que se encuentra es el de los papeles federalistas. Es una discusión, un sistema de propaganda que se crea en el año poco antes de la declaración de la independencia norteamericana para la nueva Constitución norteamericana, para convencer a la gente, a los súbditos de su graciosa majestad británica, de que conviene hacer un American Exit y dejar a los británicos al otro lado del charco, independizarse. Y de estos 85 artículos, hay una serie de ellos que no se sabe quién era su autor. Se disputaban, y con unos análisis estadísticos, estilométricos, se pudo establecer quién era cada uno de los autores de esos 12 artículos disputados. Abajo, en el enlace que tienen, pueden acceder a estos artículos y pueden después procesarlos ustedes con los programas que les vamos a enseñar o con muchos otros que hay por el mercado. Pero el gran avance que se ha dado en estas cosas ha sido a raíz del libro no se conocerán a este autor, Robert Galbraith. No sé si le suena, no, es poco conocido. Bueno, Cuckoo's Calling es una novela, no vendió mucho, y un crítico literario de un periódico británico, del Times, quiero recordar, dijo, bueno, buena novela, pero sorprende que un autor que dice que es exmilitar, que ha trabajado en la industria de seguridad privada, sepa también describir la ropa femenina. No le sonaba a los tipos. Y sospechaban quién podía ser la autora, J.K. Rowling, que era un seudónimo de J.K. Rowling. Entonces, Patrick Huola, el autor de este libro de matemáticas para humanistas que les he dicho, coescrito con una catedrática de inglés, se cogió la novela de Casual Vacancy y otras 3 novelas de 3 autoras británicas de policíacas. Las analizó siguiendo 4 pasos. Aquí los tenéis. Mis diapositivas, por cierto, están en inglés y en español a la vez, generalmente, para que las puedan ver quienes no dominen la lengua de Cervantes. Estudió la distribución de longitud de las palabras, lo que había hecho ya Mendenhall con Shakespeare. El uso de las 100 palabras más comunes. Se van a sorprender con 32 palabras lo que vamos a poder hacer dentro de un rato, la magia que vamos a hacer. La distribución de los 4 grams, qué 4 palabras, qué 4 caracteres son más típicos en un autor, porque aunque parezca que no, todos tenemos nuestros vicios al escribir, y la distribución de bigramas, es decir, qué 2 palabras, qué 2 oraciones, qué 2 caracteres escribimos juntos, con mayor asiduidad, y que son peculiares, que es nuestra huella digital, nuestra huella lingüística. Al final de los análisis de Patrick Huola, llegó a la conclusión de que la autora efectivamente era K. Rowling, bien porque en 2 de las 4 pruebas era la que ganaba, y en las otras 2 pruebas era la segunda, mientras que los otros 3 autores
Cuando eran el primero, eran el cuarto o eran el segundo, pero nunca en la misma posición. Al final, la señora Rowling acabó cantando, porque esto realmente muchas veces no se puede demostrar si no cantan, y dijo que sí, que ella era la autora, que había escrito esta novela. Desde ese momento empezó a vender como rosquillas la novela. No son una gran cosa. Y ahora vamos a hacer un experimento. Vamos a empezar a hacer magia con estos ordenadores. Esperemos que no fallen, porque a veces las redes juegan cosas. Se supone que muchos de ustedes ya tienen... Un momento, volvemos. El cuarto paso, distribución de bigramas. ¿Qué dos palabras, qué dos letras aparecen juntas? Perdón, si hablo muy rápido me paran. Bueno, los de la sala, porque los que están a distancia lo tienen un poco más complicado. Pero me mandan un tweet y ya está. Bueno, vamos a hacer un experimento. Soy un apasionado de unas ciertas novelas, las hemos estado utilizando en el curso de estilometría, les hemos traído por la calle La Amargura con ellos. Es Pérez Galdós, simplemente por un hecho muy sencillo: están libres de derechos, no tenemos que pagar y podemos hacer lo que queramos con ellos. Otros textos que utilizamos podemos tener problemas. Bueno, el 21 de octubre de 1805 hubo un gran desastre naval franco-español frente a los británicos en la batalla de Trafalgar, y esto se reflejó en una novela de Pérez Galdós titulada Trafalgar, precisamente, un episodio nacional. En el año 2005, Pérez Reverte escribió otra novela sobre este mismo asunto, y hay otro autor que escribió otra. Mi pregunta es: ¿puede una máquina determinar si una de las dos novelas es, cuál de las dos novelas es la de Pérez Reverte y cuál es la de Pérez Galdós? Las dos tratan el mismo tema, con lo que normalmente van a tener los mismos personajes, los mismos personajes, las mismas situaciones, pero ¿hay alguna huella lingüística dentro de los textos de cualquiera de estos dos autores que lo permitan? Para ello vamos a usar un lenguaje que se llama R. Dentro de un rato Antonio hablará de él, de los aspectos más técnicos. En realidad lo que vamos a hacer es lo que se conoce como minería de textos, text mining. Ahora mismo muy poca gente de letras trabaja en estos campos, pero es una cosa que hemos estado haciendo los filólogos desde la noche de los tiempos, y los historiadores. Hemos cogido textos, los hemos leído, les hemos sacado el jugo al máximo, pero hemos podido leer una novela, dos novelas. Piensen ustedes que podamos leer toda una biblioteca y sacar mucha información. Es lo que se conoce como lectura distante, a distancia, ya que estamos en la UNED. El mejor centro actualmente para la lectura distant reading es la Universidad de Stanford. Un gran teórico de la literatura que se llama Franco Moretti. A lo mejor me oyen hablar más dentro de un ratito de él. Vamos a hacer el experimento. Vamos a ver, aquí podemos tener de todo, nos puede pasar de todo con los ordenadores. Yo voy a arrancar ahora mismo, después Antonio les explicará las cosas. No sé si lo ven bien, no lo ven bien. Esto siempre lleva un poquito más de espacio. Todos los programas, todos los datos que vamos a utilizar, menos unos poquitos, se encuentran en las carpetas que hemos subido al campus virtual. Es un poquito pesado el fichero, como unos 15 megas, creo, o más. Bueno, no lo sé, son 400 y pico. Si lo bajan, instálenlo en el directorio, en el escritorio de sus ordenadores. No lo muevan. Está construido el zip de forma que no tengan que mover casi nada. Problema: aquellos que usen Windows, bajen, usen las cosas que pone Win. Dentro de un rato Antonio les contará por qué. Bueno, vamos a ello. Tengo aquí ya, voy a empezar con este directorio de estilometría. Voy a abrir este paquete. Bueno, aquí tenemos un código. Hay mucha literatura, eso es la presentación nuestra, de lo que va el programa y todo eso. Y aquí estas líneas de código, de la 29, la 30 no me vale para nada, porque es limpiar el entorno por si tengo alguna memoria larga por ahí. En poco más de 40 líneas voy a leer un montón, unas 20 y tantas novelas del siglo XIX, de Valera, Galdós, también las de Pérez Reverte, no las tienen ustedes, solamente las tengo yo en mi ordenador. Varios autores, y hay una de las obras está marcada como anónimo. ¿Sabrá la máquina establecer cuál es el autor de esa novela? Esa es la pregunta.
Yo voy a cargar esto, tengo que ir cambiando las pantallas porque el resultado nos va a aparecer en un gráfico, que después explicaremos. Los que tengáis ya R montado, tened esto así grande, para si va funcionando. No voy a explicar ahora los pasos que va dando la máquina, después hablaremos de ello. He cargado la memoria, busca los datos, ha leído los textos y los ha convertido en listas de palabras. Ya las novelas como tales ya no existen. En mi ordenador ni sabemos de lo que van. Están ordenadas por orden de frecuencia. Son unas listas que tenemos por ahí. Seguimos. Ahora tardará un poquito. Cuando aparezca este stop es que estamos pensando. Y cuando desaparece el stop es que la máquina ha dejado de trabajar. ¿Qué nos va a pasar? Como en los programas de cocina. O contamos chistes malos o nos aburrimos aquí. Porque nos tienen siempre un ratito parado. Se supone que tarda menos de un minuto en hacerlo. Un minuto. Y está leyendo, ahora les digo, algo así como 500.000 de palabras. Pero cuando esto se pone lento, se pone lento. Ya ves lo que les digo. ¿Tienes algo que contarles? Que les tengan miedo. Podemos... Es que no puedo correr. Es que la máquina ya lo ha logrado. Si me sale este marcador aquí abajo... Ya está. Y es que ya puedo avanzar a la siguiente línea. Acaba de hacerme el cálculo de licencia. Son 9.451 elementos los que tenemos. Ahora está haciendo los cálculos de las frecuencias. Tenemos 297.841 palabras diferentes. Es esta tabla. La voy a abrir. Un momento. Aquí tiene una tabla. Lo único que hay son... El número primero es en qué texto está. El siguiente es qué palabra y la frecuencia que tiene dentro de su texto. No va a trabajar con otra cosa. ¿De acuerdo? Seguimos andando. Ahora va a reducirme las variables, porque es que si no tenemos mucho trabajo. Está pensando de nuevo. Se supone que por aquí me tienen que salir. Bien, lo hemos reducido a 22 elementos. En realidad, por algún sitio lo tengo, ahora no lo encuentro. Si nos hemos quedado... Bueno, dentro de un ratito lo verán. Les parecerá increíble. Porque es que esto de tener que abrir las pantallas de forma distinta... Bueno, aquí tenemos el cuadro. Ya lo ha hecho, lo ha pensado. Ya ha establecido quién es. Para hacerlo más fácil, le voy a decir que me pinte 4 recuadros. Y ahora voy a ampliar la imagen. Aquí tienen 4 cuadros. Primer cuadro, son todas las novelas de Acevedo. Este es un escritor uruguayo del 19. Pérez Reverte, ahí está, de Trafalgar, El Húsar, Asedio, Hombres Buenos. Después, Galdós. Y aquí está la obra que hemos marcado como anónimo. Es efectivamente la de Galdós, la que es anónima. No se ha confundido, no ha cogido la de Pérez Reverte. Aunque ustedes vean los nombres, esos son nombres del fichero. El texto no tiene indicación de quién es el autor ni nada, para nada. Aquí Pereda y aquí Valera, perdón, los confundo. No ha fallado. Para hacer esto, para hacer este diagrama que se llama dendrograma, tras unas operaciones matemáticas complejillas, yo no las he aprendido, sé cómo funcionan, la máquina se ocupa de ellas, sé lo que tengo que hacer, sé qué instrucciones tengo que darle. Ha utilizado, a ver si lo encuentro por aquí, sé que son 35 palabras, si lo logro encontrar, hasta aquí arriba, 36 palabras, aquí tienen las 36 palabras que ha utilizado para establecer la autoría. No son precisamente las palabras más usuales, menos usuales, perdón, porque son a, al, como, con, de, del, el, en, era, es, o sea, las palabras que todos usamos, pero sin darle dos pensamientos. Ahí está nuestra huella lingüística. Nosotros a pedales no lo podemos descubrir, los ordenadores sí que no lo pueden descubrir. Y esto, ya ven, está hecho con unas 30 líneas de código. Lo más tedioso de todo este trabajo fue preparar los materiales. Tenemos que acostumbrarnos como los de ciencias. Hasta que la rata no muera bien, no podemos hacer nada. O hasta que el preparado no esté bien, no podemos avanzar. A veces nos dejamos el experimento en la nevera y sale otra cosa. Así es como avanza la ciencia, en muchos casos. Voy a seguir y les voy a enseñar una pregunta, ¿sí? ¿Cómo ha dicho que se llama el programa que utilizaba para...? El programa, esto es el lenguaje R y el entorno de procesamiento, para hacerlo más cómodo, una especie de Windows, que se llama RStudio. Tenéis las instrucciones en el campus virtual de cómo instalarlo. Es muy sencillo y es gratis.
Eso es lo más importante. Es gratuito. Además, es un programa para análisis estadísticos. Pero hay una panda de frikis por todo el mundo que escriben paquetes para todo. Es más, mientras que aquí estamos hablando hoy de R, muchos de letras es la primera vez que lo están oyendo hablar de ello, en Bruselas ahora mismo está reunido el Congreso Mundial de Usuarios de R 2017. La matrícula de ese congreso, 600 euros. Ya saben, y es una semana de conferencias. Voy a continuar porque voy a mostrarle otros ejemplos de transparencias que no está saliendo bien como tiene que salir. Con este mismo programa, con un paquete que se llama Estilo, lo utilizo yo a veces, es gratuito, es una maravilla. Los que sean de literaturas medievales podrán, no se puede ver, qué pena, es el problema de las pantallas de alta calidad, baja calidad. Estas son las obras de Alfonso X el Sabio. Y con este análisis de grupos, cluster analysis, me ha dividido las obras de Alfonso X el Sabio en dos grandes grupos. En el de la izquierda, sí, la izquierda de ustedes, que tengo que pensarlo por la situación. El de la izquierda son todas las obras traducidas del árabe. Está Azarquiel, Astronomía, el Moamín, Cruces, Ajedrez, Al-Batani. Mientras que en el cuadro de la derecha, en el recuadro de la derecha, son todas las obras que tienen una fuente latina. ¿Qué? Y esta es la pregunta. ¿Qué tienen los textos para que una máquina con 100 palabras, porque le he dicho que utilice nada más que 100 palabras, las 100 más comunes, pueda decir, estos proceden de un texto árabe y estos proceden de un texto latino? Yo no la puedo responder, pero es una pregunta que yo ahora como filólogo puedo empezar a ver cómo la respondo. ¿Qué hay en los textos para que haya esa diferencia y una máquina me lo haya sabido ver? Otro texto. También aquí estoy jugando sucio. Yo sé cómo funcionan como filólogo. Estoy haciendo pruebas para ver si estos paquetes realmente me son útiles. Y me son útiles. Llevo 3 años estudiándolo y me han dejado asombrado y boquiabierto más de un día. Este es el libro de la caza de las aves. De nuevo tengo dos grandes cuadros. Esta obra sabemos que una parte es traducción de un texto portugués y la otra es original de Pero Lope de Ayala. Todavía está por refinarse. El cuadro de la izquierda son los capítulos que son originales de Ayala. Los cuadros de la derecha son los que son traducción del portugués. Y está documentado que esos textos son traducción del portugués. Hay que afinarlo. Hay que afinar mucho. Otra obra. Aquí lo que he hecho ha sido, a esa anterior la dividí por capítulos, porque sabía la respuesta, y en este es un manuscrito de la Montería, uno de los manuscritos del libro La Montería, y de nuevo fijaros que me da dos grandes bloques. No podéis ver los números. Los que estéis en casa, cuando cogéis las transparencias, o aquí los ordenadores, lo podréis ver y aumentar, podréis verlo. En el bloque de la derecha, nada más que tengo números muy bajitos, excepto uno que es un 170 y algo. Esto está dividido en trozos de 1000 palabras. Le he dicho, utiliza las 1000 palabras. Y me ha establecido este cuadro. Fijaros que son dos grandes bloques muy separados. Cuanto más larga es la pata del árbol, más distancia y más disimilitud hay entre unos textos y otros. La máquina ha sido capaz de descubrir, y es una transcripción medieval, no es un texto actual, ni moderno, ni nada. Con todas las pijadas de una transcripción de un texto medieval, ha sido capaz de detectar que lo que está encerrado en el cuadro de la derecha procede de un manuscrito de una obra que se tradujo en 1250 en la precorte alfonsí, del libro de Moamín. Es la fuente. Estas cosas me han dejado las máquinas absolutamente maravillado, con lo que puedo decirles que R cuesta aprenderlo, y ahora Antonio les va a hablar un ratito de ello, pero a los de humanidades nos puede ser de mucha ayuda. No nos va a dar respuestas, nos va a ayudar a buscar preguntas y resolver problemas que antes no habíamos soñado que podíamos responder. Le dejo a él, creo que tengo que abrirte tu transparencia, ¿no? Sí, ábrela. Y si quieres, nos mantenemos igual y me la acercas un poco. La tuya es Technical Uses. Sí. Es que, vamos a ver si... Por no estar cambiando de ordenador. Esto es lo malo. Bueno, más o menos. Con tanto cable, seguro que alguno de los dos salimos frito. Toma, si quieres ir pasando con este, avanzas. Vale. Una vez que estás.
Bueno, pues ahora vamos a comenzar un poco la parte de más bajo nivel, ahora que José Manuel os ha quitado un poco el miedo. Entonces, déjame un poco el agua. Entonces, bueno, ahora que os ha quitado un poco el miedo, vamos a comentar un poco el nivel técnico de instalación y para qué sirve R, qué es R exactamente, etcétera. Pero bueno, también en esta parte vamos a ir un poco rápido, pues para ir directamente ver que nos dé tiempo a ver los ejemplos y sea una charla rápida. De todas formas, si tenéis algún problema, pues con las instalaciones podéis escribir en los foros, como ha pasado esta mañana, y bueno, ya se han respondido, y a ver si funciona todo correcto. Vale, pues ¿qué es R? Pues como ya os ha adelantado José Manuel, R es un lenguaje de programación cuya curva de aprendizaje no es pequeña. También discrepo, no es demasiado grande tampoco. Una vez que estás contextualizado, yo creo que como es una programación básicamente de sentencia, entonces no hace falta, lo que sí que hay que... está compuesto por un conjunto de paquetes, lo que sí para poder manejar R o los paquetes asociados al mismo, lo que sí que hay que hacer es leer mucha documentación y ver cómo se llaman a las cosas, cómo se maneja la información, etcétera. Bueno, pues R es un lenguaje orientado sobre todo al manejo de información. En este caso, en el caso de este curso, sería el manejo de textos, entre otras cosas, mucho texto y cómo procesarlo. Y a su vez analizarlo, como ya José Manuel os ha enseñado el paquete de estilo a alto nivel, para ver la autoría de un texto a partir de otro conjunto de textos, pues se realizan lo que se denomina clusterización, que básicamente es reunir en grupos, dependiendo de la cercanía de los textos, reunir en grupos los textos más cercanos. Pero no solo sirve para textos R, pues es muy amplio. Como ha dicho José Manuel, pues existe una comunidad muy extensa en la cual pues se proponen diferentes paquetes de trabajo por los cuales tienes casi de todo. Por ejemplo, se suele utilizar mucho en estadística para temas, pues eso, de medias, varianzas, pues a nivel de manejo de datos, por ejemplo, psicológicos, educativos, etcétera. A nivel de textos, en el campo sobre todo de las humanidades digitales, o bueno, en el campo también de la informática, en el campo del lenguaje procesado, del Natural Language Processing. De cara, pues existen muchos ejemplos en la vida diaria, como la autonomía de robots, la automatización de tareas, etcétera. También tenemos paquetes relacionados para la visualización de información. José Manuel os ha enseñado pues el paquete estilo, que tiene una parte de visualización, pero puede ser utilizado también pues para cuando tienes un conjunto de información, quieres representarlas de manera gráfica y de manera muy visual. Puedes representar la información sea numérica, sea textual, etcétera. Puedes también realizar nubes de palabras, que tan de moda está hoy, etcétera. Las haremos dentro de un rato. Sí, veremos algo dentro de un rato. Bueno, R en sí es un software libre, como ya ha apuntado mi compañero. Te lo puedes descargar de la red. El enlace lo tenéis en esta transparencia. Una vez que accedéis a dicha transparencia, en la parte superior izquierda tenéis la parte de descarga y bueno, pincháis en una palabra que se llama CRAN, os vais al repositorio específico, por ejemplo, de España, que es el que yo utilizo, pero existen de muchos países. Seleccionas el enlace correspondiente y entonces pues ya te va a la página de descarga propiamente dicha. Puedes seleccionar el sistema operativo, pues la versión de sistema, seleccionas tu sistema operativo, pues por ejemplo en Windows pues te descarga un ejecutable y en Mac pues lo que corresponda. Exacto. Lo que te descargas cuando te descargas la parte básica de R, pues es el core, es la parte importante, la parte de gestión de R, con los paquetes básicos que se utilizan pues para la carga de ficheros básicas
y distintos manejos básicos. Tú luego lo puedes extender con diferentes paquetes o librerías, es decir, un conjunto, pues alguien que ha definido un conjunto de una funcionalidad adicional y que tú quieres utilizarla. Existe un repositorio en R que tiene infinidad de paquetes y básicamente para casi todo lo que quieras realizar está... ¿Cómo? Que hay algo. Sí, por ejemplo, a modo de ejemplo muestro la librería XML, la cual la puedes cargar en tu entorno y manejar ficheros XML. La verdad es que en Humanidades Digitales pues es bastante interesante. El paquete Recurl para manejo de datos que te traes en la web, como veremos a continuación. ggplot2, que es para realizar gráficas, etcétera. También se muestra en esta transparencia, ahora que veo, el estilo, que es el que ha presentado José Manuel. Bueno, lo que os he comentado de acceder a un enlace, a otro enlace, etcétera, pues al final llegaréis a una página como la que se muestra en esta transparencia, y como podéis ver en la parte superior pues tenéis el enlace de descarga. Bueno, esta sería ya una vez que has seleccionado que el sistema operativo a utilizar es Windows. Y bueno, y tenéis en el siguiente enlace un tutorial para la instalación de R, que bueno, luego lo podéis visualizar si tenéis problemas, o si seguís teniendo alguna incidencia pues escribirlo en los foros, pero detallar la razón por la cual tenéis el problema para que podamos orientaros. Bueno, aparte de R, el entorno de R, pues como ya he comentado, es muy básico. Entonces sería pues básicamente una ventana donde tú insertas el código. Claro, eso es muy no sencillo, muy tedioso. Entonces, por ejemplo, RStudio, que es libre, bueno, existe una versión gratuita. Cuando vais a la página de descarga, la de la izquierda es la gratuita. Seleccionáis debajo el botón de download y entonces os va a las opciones de descarga gratuitas. El enlace a través del cual lo podéis descargar es el que pongo en esta transparencia. Y bueno, el entorno también se ve regular en la transparencia, pero bueno, ahora en los ejemplos, pues si queréis detallamos algo más sobre el entorno. Este entorno que directamente se sincroniza con el R básico para utilizar toda la funcionalidad de R. Básicamente lo que tienes en la parte izquierda, en este caso porque no hay ningún fichero abierto, en la parte izquierda pues tendrías el comandeo propio de R, que es lo que tendría el programa básico, y luego en la parte derecha, en la parte superior, tenéis pues todas las variables que estáis utilizando y bueno, otra funcionalidad adicional. Y en la parte de abajo pues toda la parte de representación básica, de representación gráfica, los paquetes que estáis utilizando, las librerías, también podéis instalarlas de manera gráfica, aunque yo os voy a comentar cómo instalarlas de manera en modo comando. También tenéis la opción del entorno donde estáis situados vuestro proyecto. También podéis ver los ficheros asociados a vuestro proyecto en la pestaña de Files, y bueno, el resumen es que tiene funcionalidad adicional, y entonces pues hace la tarea de programar en R pues mucho más sencilla e intuitiva. Como ya os ha comentado José Manuel, pues tiene una curva de aprendizaje pero básicamente esta curva de aprendizaje es pequeña. Una vez que aprendes a manejar las estructuras de datos que se definen, ya es, quiero hacer tal cosa, existe tal paquete para realizar esto, luego descargo. Normalmente suele existir un PDF relacionado con cada paquete, visualiza la documentación. Mira, pues para realizar dicha acción lo que hay que hacer es llamarlo de esta manera, con tales parámetros, etcétera. Entonces es bastante sencillo siempre y cuando pues se haga como se dice en la documentación. Para instalar los paquetes adicionales pues es tan sencillo como estas dos órdenes. En primer lugar te sitúas en la parte de comandos, escribes install.packages y entre paréntesis el nombre del paquete, y luego pues ya en tu programa o incluso directamente en línea de comandos pues lo llamas con la instrucción library. Tenéis un ejemplo de utilización en esta transparencia.
en la que se descarga, en la que se instala el paquete de XML y luego se carga este paquete o librería, se llaman así indistintivamente, para el manejo de ficheros XML. Gracias. Bueno, con respecto a los tipos de datos que se pueden manejar, pues son los típicos, en primer lugar tienen los típicos de otros lenguajes de programación, como el entero, numérico, complejo, carácter, booleano, de verdadero o falso. Y luego tiene otros objetos que son más avanzados y son los que nos dan la potencia y funcionalidad para manejar estructuras de datos complejas. José Manuel ha comentado las listas, creo, que es básicamente una lista de objetos. Tienes también vectores, tablas y lo que se denomina data frames, que son estructura de datos tipo para que nos entendamos, tipo tabla, pero más complejas porque permiten cada celda permite diferentes tipos de datos. Entonces puedes manejar la información de un modo más complejo y más flexible, entre otras funcionalidades. Gracias. En esta transparencia, como no vamos a entrar a ver R porque sería muy tedioso, pues aquí os dejo un tutorial básico en el que pues eso, se dicen los tipos de datos que existen, se proporcionan varios ejemplos y también se proporcionan varios ejemplos para la carga de ficheros, etcétera. También os dejo un vídeo tutorial para manejar ficheros con data frames. Lo tenéis en el siguiente enlace, este enlace de YouTube. Este ejemplo pertenece a un tutorial que impartí creo recordar, hace 2 años, en el que maneja ficheros en formato JSON. JSON es un formato XML, pero bueno, es un formato parecido a XML, pero mucho más sencillo para la transmisión de información a través de Internet. Entonces se descarga un conjunto de información en este formato de Twitter y entonces pues se realizan diversas acciones. Si alguien está interesado en el código fuente de este ejemplo, pues que me lo pida, que lo escriba en los foros o a mi correo personal y se lo pasaría. Y a continuación vamos a ver un ejemplo. Ahora el ejemplo. Bueno, hay una cuarta transparencia, un juego de transparencias en las que tenéis una bibliografía. Uno de los libros que hay ahí puestos es R para Dummies, o sea que a partir de ahí podemos hacer de todo. Ahí después lo mostraré, hay un libro que es fundamental, el de Jokers. Lo hemos traducido al español, hemos intentado publicarlo en la Universidad a Distancia, pero la cosa ha salido rana. Springer parece que no ganaba suficiente con nosotros. Entonces no nos han dado respuestas desde hace medio año. Han pasado nosotros. Es un libro muy, muy bueno. Es con el que yo he aprendido y he dicho, esto merece la pena. Ahora vamos a ver un ejemplo. Sí, el ejemplo 1. Sí, espera que abro bueno, los ficheros. Sí, el ejemplo 1. También tenemos el curso de análisis de textos y estilometría utilizando R, en las que se imparten aspectos de este estilo, de este tipo, durante los meses de febrero a junio, y es bastante interesante por si estáis interesados. Bueno, aquí tienes, Antonio. Vale. Pues ¿se me oye bien si me alejo? Okay. Espera, que voy a intentar abrir. Es que necesitamos... Lo veo bien. No, lo digo por los chicos. Por los clientes. Pues hazlo un poco más grande. No, creo que aquí lo podéis ver. Y los que estáis en casa, hacernos señales de humo como los indios, lográis leer las pantallas estas, el código. Es que si lo hacemos más grande podemos tener problemas a veces. Lo voy a intentar. Era mayúsculas esto. Parece que no se quiere... No deja más grande. No deja más grande. Bueno, ahora en este primer ejemplo vamos a entrar a ver con más detalle el código en R. Como veis, en este primer ejemplo pues es un conjunto de líneas bastante reducida y la verdad es que realiza bastantes acciones para las líneas, que son, en primer lugar, por ejemplo... Le voy donde yo y tú vas contando. Por ejemplo, establece la ruta en la que está nuestro código, limpia el entorno en la parte derecha, como podéis observar. En esa ventanita
Por eso es muy importante tener instalado también RStudio, porque te deja ver todas las variables del entorno en la parte derecha y toda la información correspondiente a ficheros, gráficas, etcétera, en la parte inferior izquierda. Y puedes saber cuándo estás metiendo la pata. Y puedes verlo con más facilidad. Cargaríamos la librería en formato, la librería XML, ya está en este ordenador, ya está instalada, ya hemos ejecutado la opción de Install Packages. Ahora cargaríamos en una variable llamada datos, cargaríamos un XML. He cogido uno de los que se ha utilizado para el ejemplo de estilo, el de Acevedo Brenda. Para cargar los ficheros, pues hemos utilizado la ruta donde está alojado el fichero en formato XML. Una vez cargado, entonces en datos ya tendríamos, digamos, de dicho fichero en bruto, lo tenemos ya en el entorno cargado en bruto. Ahora lo que vamos a hacer va a ser acceder a una subparte de la información de dicho fichero. Para ello, mediante la instrucción getNodeSet, como parámetro primero tenemos el fichero que hemos cargado en bruto. Tenemos un segundo parámetro donde le vamos a decir dónde va a estar la información que queremos. En este caso, lo que queremos conseguir es la información relativa a los capítulos. Entonces, esto básicamente es en formato XPath, a partir del cual pues, nos vamos a la etiqueta correspondiente, que sería la etiqueta div, ¿vale? Y el tipo de etiqueta div que nos interesa sería el de tipo capítulo. Vale, sí. Vale. Entonces, en la variable capítulos tendríamos todos los capítulos. Ahora lo que vamos a hacer va a ser, mediante un bucle, quedarnos con simplemente el título del capítulo. Vale, pues definimos una nueva variable. Definimos una nueva variable que no tiene ninguna información, que sería capítulos.título. Generamos un bucle con la longitud de los capítulos. Para quien no tenga nociones de programación, pues el tema de los bucles y todo eso puede ser quizás un poco difícil, bueno, no es difícil de entender, pero con tanta notación pues puede tirar un poco para detrás, pero vamos, que al hacer un ejemplo o dos ya es que es lo mismo siempre. Entonces, dentro del bucle, que es realizar diversas acciones, es realizar la misma acción durante un número determinado de veces, pues cada vez lo que se realiza es conseguir el capítulo de un trozo de código. Entonces, aquí. Bueno, ya está ejecutado, ¿no? Está ejecutado. Vale. Ya lo tenemos aquí. Capítulo. Entonces, en cada capítulo tenemos una etiqueta que se llama head, a la cual accedemos al elemento de head, que sería el texto propiamente dicho de dicho capítulo, porque utilizamos la función XMLValue. En la documentación del paquete asociado a XML, pues vendría cómo gestionar, cómo acceder a esta información. O sea, los ejemplos básicamente son copy-pastear y cambiar la información que viene en los ejemplos por lo tuyo. Y entonces, pues ahora con la última orden ya tendríamos todos los capítulos. Ejecutaríamos y tendríamos, son 30 y... 41 capítulos, pero 43 variables. Sí, pues entonces tendríamos los 43 elementos en esta variable llamada capítulos.título. Bueno, este mismo programita lo estoy usando yo, lo he usado yo en el proyecto que llevo a cabo de las 7 partidas, y en milisegundos puedo extraer todas las rúbricas de las más de 3.000 leyes que constituyen las 7 partidas. Antes hazlo a pedales. Vete borrando, vete corta y pega. En segundos tengo toda esa información. O puede ser cualquier otro dato, porque son ficheros XML. Eso es otra guerra. No nos vamos a dedicar a ella. Eso es otra guerra que también lleva su ratito. Y aquí en Lindunet saben explicarla muy bien, porque han trabajado con ello. Volvemos a... Sí, va a la presentación. Ya estamos en ella. Vale, una vez ya más o menos os he contado de manera lo más breve posible y lo menos tediosa posible un poco los temas y principios de RStudio, su instalación o su posible instalación, etcétera. Ahora, en la siguiente parte de la presentación, lo que vamos a hacer es introduciros a las técnicas de web scraping. Y Sí. las técnicas de web scraping básicamente es
en Internet existe un montón de información. Entonces, podemos querer acceder a dicha información, traérnosla a nuestro ordenador y gestionarla, analizarla de manera local. Entonces, en lugar de tener ficheros, como por ejemplo si tienes un fichero XML, pues puedes querer acceder a artículos de periódicos del país, por ejemplo, que os vamos a mostrar un ejemplo, o a los episodios nacionales de Pérez Galdós. Pásala así. Sí. ¿Qué se ha quedado? Ahora. Bueno, pues eso, lo que comentaba. Esta información puede ser la fuente de nuestra investigación, de nuestro trabajo, de lo que queramos realizar en un determinado instante de tiempo. Existen varias alternativas. Una sería trabajar con ficheros locales. Pues podemos conseguir la información de diversos lugares, trabajar con ficheros externos, trabajar con servicios web, ya más a nivel de infraestructuras, o directamente con técnicas de web scraping, pues acceder a la información que nos interese. El problema de estas técnicas es que la página web o las páginas web a las cuales queremos acceder no estén preparadas. Entonces, para poder acceder a esa información, deberíamos saber la estructura de la página web. Es decir, debemos de saber su código en HTML, XML, para poder ir, una vez que llamemos a esa página web, ir moviéndonos en dicho fichero, en dicho árbol. Ahora vamos a ver, para que os quede más claro, un ejemplo de estas técnicas de web scraping del periódico El País, ¿vale? Aquí está, aquí empieza. Vale. Bueno, pues lo mismo que antes, cargamos la librería. Perdonad. Vale. La librería XML. Sí, cargamos la librería XML, cargamos la librería específica para poder traer información de Internet, que es la librería RCool, como he comentado antes. La URL a partir de la cual vamos a acceder a la información requerida es una web de los discursos de Mariano Rajoy en El País. Perdón, Antonio. Sí. Esto yo en la Universidad de Valladolid lo estoy usando con mis estudiantes. También nos hemos bajado así más de 700 artículos de Vargas Llosa para hacer trabajos con ellos. Elvira Lindo, estuve jugando ayer tarde con ellos. Puede ser Rajoy, como puede ser Sánchez. Eso lo hemos usado porque sí. Después vamos a utilizar estos artículos y los discursos de investidura para otra cosa de lenguaje, de procesamiento natural del lenguaje. ¿Sigue? Vale. Contándoles. Vale, pues una vez que tenemos... Sí. Fíjense después en esta ventanita, que es donde van a aparecer más de 20 ficheros, y aquí van a ir apareciendo las variables, es lo que les ha dicho Antonio. En esta ventanita es el Global Environment, donde aparecen los datos según se van cargando en el ordenador. Vale. Porque ahora verán cómo aparecen palabras por ahí. Vale, pues una vez que tenemos el enlace, la URL, cargada de una variable que hemos llamado URL, lo que tenemos que acceder es a dicha información. ¿Ha funcionado? Funciona Internet. Con la función getURL, que pertenece a la librería RCool, vamos a descargárnoslo con codificación UTF-8 para no tener problemas. Vamos a analizar, parsear el HTML que nos hemos descargado con la función HTML-parse. Todo el código lo tenéis totalmente documentado, entonces, bueno, si me salto alguna explicación, bueno, pues lo tenéis también explicado. Si voy demasiado rápido, pues también me paráis y me lo decís. Vale, lo primero que vamos en título, en la variable título, lo que vamos a hacer va a ser descargar los títulos de estos discursos. En dirección vamos a descargar la dirección URL de cada uno de los discursos, la fecha mediante una expresión regular. En la URL de cada discurso viene la fecha, entonces vamos a acceder a parte de la URL para poder recomponer la fecha y utilizarla, guardarlo a continuación junto al discurso propiamente dicho. En la variable, exacto, en la siguiente es donde se guardan los datos con 3 tipos de información: el título, la fecha y la URL. Y ahora, pues, a partir de esto, muéstraselo.
Aquí está esta tabla. Aquí en la tabla, ven que tiene el título del artículo, la fecha en que se ha publicado y la URL donde, si yo picara ahora en esto, lo cortara y fuera a internet, tendría el artículo tal y cual ha publicado la web del País. Digo El País, como puede ser ABC, como puede ser El Mundo, El Semanal, cualquier periódico. Esto son técnicas que se utilizan en todo el mundo para obtener datos. Incluso por ahí tenemos un script para sacar de Wikipedia todas las posiciones, todas las coordenadas geográficas de todos los pueblos de Castilla y León. Son cosas, pues para trabajos de lingüística me viene bien. Tengo una base de datos donde están las cosas que lo he bajado sin trabajar. Hay que pensar mucho para trabajar poco. Eso es lo malo. Lo quito esto. Sí, pues como podéis ver, datos sería un data frame que maneja, que es básicamente una tabla con distintos tipos de informaciones. En el sentido de lo que comentaba José Manuel, lo único que habría que hacer para hacer un web scraping de una página web a otra es que como la estructura de la página HTML es distinta, pues tienes que ver el código de la página HTML para saber a qué tipo de información quieres acceder. O sea, por ejemplo, el título de una noticia, pues en una página HTML puede estar dentro de una etiqueta div o puede estar dentro de una etiqueta HTML. O sea, dependiendo de dónde se Eso hay que localice. explorar un poco las páginas antes de meterse. Por eso he dicho antes que una de las cosas más tediosas y que más tiempo lleva es la preparación de los materiales, la localización y estudiar cómo los están. Una vez que sabemos cómo están, son milisegundos. También depende del ancho de banda de la línea que tengas de internet en casa o en tu departamento. ¿Sí? Vale, pues ahora para cada discurso, para cada URL, vamos a realizar un conjunto de acciones. En primer lugar, seleccionamos la URL una URL concreta, ejecuta nave. No, es un bucle for. Sí. Entonces, si la ejecuto uno a uno, no puedo. Vale, va a salir todo. Tengo que darlo todo. Con lo que estén atentos a esta pantallita y van a ver que en muy pocos segundos, si no sale nada, enseguida lo pongo. Va a hacer en un bucle for, va a bajar 23 artículos. Los va a bajar la página. Va a quitar toda la codificación HTML que no nos interesa para nada y nos vamos a quedar con el texto. Le va a pegar en la primera línea los datos que hemos creado con datos y los va a guardar en un directorio que en este caso se llama raj-hoy. Y además, en este bucle, lo que se hace para cada Ahora les discurso explica es generar un conjunto de metadatos, que en este caso son muy sencillos. Aquí van apareciendo. Sí, ahora mismo está en ejecución, va a tardar un rato, entonces, bueno, pues termino de comentar lo que hace. No, ya ha acabado. Ah, pues ha sido rápido. Pues ha sido rápido. Bueno, básicamente, al principio de cada discurso, lo que hace es generar un conjunto de metadatos, que es muy sencillo, aparece en la línea 1. Viene la fecha, el enlace y ya está, ¿no? Y el título, Y el fecha título, y el enlace. Exacto. Y luego ya el texto propiamente dicho. Y el texto del artículo. Imagínense bajarse los 700 y pico que tiene Vargas Llosa en segundos. ¿Sí? ¿Qué diferencia habría entre datos y metadatos? Metadatos y datos. Datos es el artículo en sí. Metadatos es todo lo que lo circula alrededor. Por ejemplo, piensa en un libro. Los metadatos es el título, la imprenta, la editorial, todas esas cosas. A ti lo que te interesa es el texto. Pero los metadatos te pueden ayudar. Muchas veces, muchos análisis que se hacen ahora en los estudios estos de lectura distante es a base de metadatos. Porque nos interesan los metadatos, no los datos, no la novela en sí. No nos interesa de qué habla la novela, sino qué relación tiene con otras. Un ejemplo muy sencillo es la ordenación cronológica de los discursos. O sea, nosotros con Web Scraping sí que nos lo hemos descargado, creo que por ordenación cronológica, pero podrían estar desordenados y entonces pues tú vas al conjunto de metadatos, dices, bueno, comparas fechas y ordenar de principio a fin. Bueno, de más antiguo a más nuevo o con la ordenación que quieras. Un ejemplo sencillo sería eso. Pero sí que se utiliza, como ha dicho José Manuel, para análisis más... De hecho, los metadatos son muy importantes. Básicos, muchas veces. Bueno, vamos a ver.
Sí, De hecho, en la siguiente charla que van a impartir el profesor Agustín Caminero y la investigadora María Luisa, van a hablar de temas de metadatos para el proyecto actual que se está realizando. Metadatos, piensen que cualquier tweet que mandan tienen sus metadatos. Cualquier fichero de Word tiene sus metadatos. Cualquier cosa tiene sus metadatos. Porque si no, son huérfanos. No sabemos de qué van. Entonces, no se pueden manejar. Es más, si abren cualquier página web, si se han atrevido con ello o por error lo han abierto, las primeras líneas suelen ser metadatos, sí, que es lo que básicamente Google y otros buscadores utilizan para localizar qué tiene su página. Por eso muchas veces aparece página sin título. Eso es un error de programación que teníamos al principio de la web, que nos lo comíamos los del title y ahí quedaba. Bueno, vale, pues vamos a pasar a la siguiente juego de transparencias. Soy yo el que habla ahora, creo recordar. Sí. Y vamos a hablar, porque ha hablado Antonio un poquito, del NLP, el Natural Language Processing, que es todo lo que subyace aquí. El procesamiento natural de lenguaje, de lenguas naturales. Las lenguas naturales son las que nosotros usamos, los seres humanos. Con las máquinas interactuamos, las máquinas utilizan lenguajes formales. Son lenguajes formales las matemáticas, es un lenguaje formal. La filosofía puede usar lenguajes formales, porque no hay ambigüedad en esos lenguajes. Hacen lo que hacen y se acabó. Nosotros somos bastante ambiguos y cuando queremos decir una cosa podemos estar diciendo la otra. La ironía. Esto crea muchos problemas. El Natural Language Processing, aquí tiene una definición del grupo de Natural Language Processing de la Universidad de Sheffield, en Gran Bretaña, es uno de los grandes grupos. Otro de los grandes grupos es el de Stanford. En España, uno de los grandes grupos es el de la Universidad Politécnica de Cataluña, que son los que tienen un programa fabuloso, Freelink. Aquí vamos a intentar hacer un wrapper para R, para que podamos ayudarnos de sus técnicas y poderlas utilizar en R. No me molesto en leerlo, esto está en inglés, la definición de lo que es. Tiene una parte que es la de los lingüistas, la mía, y otra parte que es la de los ingenieros, la de Antonio. Entonces, por eso estamos aquí tocando este piano a 4 manos hoy. Se pueden hacer muchas cosas. En estas 2 diapositivas tienen una muestra de unas poquitas cosas. El objetivo, modelado de temas. Tenemos montañas de artículos de prensa o montañas de documentos de un archivo y tenemos que clasificarlos por temas. Un humano puede tirarse horas, años clasificándolos. Una máquina lo puede hacer en horas, a base de coger los textos. Tienen que estar en formato electrónico, eso siempre, transcritos. Me da lo mismo que estén en texto plano, en XML o en Rita la Cantaora. En un formato electrónico, cuanto más fácil, mejor, porque puede pasar de unos ordenadores a otros. Lo que hacemos es la tokenización, es dividirlo en palabras, lematizarlo. No es, el, las, los, las. En español son 4 palabras, pero en realidad es una sola, es el artículo, que es lo que nos importa. Eliminamos las palabras vacías, son esas palabras que antes hemos utilizado para ver cuál era la huella digital. En muchos casos no nos interesan para nada, porque es ruido. No me va a sacar de pobre cuántas veces usa qué, q, k, cuándo. Todas esas palabras no tienen contenido semántico. Entonces las eliminamos con lo que se llaman las stop words. En el paquete de datos que tienen en la red hay un fichero que se llama Spanish Stops. Esas son una lista de casi 350 palabras que en algunos de los procesos que vamos a hacer eliminamos porque son preposiciones, artículos, la flexión del verbo haber, que no sirve para nada, el verbo ser, que tampoco, y el verbo estar, que son 2 verbos muy comodines en español. ¿De acuerdo? Aquí tienen varias cosas. El reconocimiento de entidades, por ejemplo, es un proyecto que tienen aquí en el Lindunet, el proyecto Pelagius. Cómo identificar dentro de los textos los nombres, que eso a muchas empresas les interesa. También análisis de sentimiento, todos esos comentarios, todos esos likes y dislikes. Hablaremos dentro de ellos al final de la sesión, si nos da tiempo, porque tenemos muchas cosas. La tienen aquí en inglés, la misma diapositiva, para que la puedan, los que no son de lengua española, lo puedan ver. Una de las cosas que se hace con NLP es la traducción automática. La traducción automática. Fijaros que hoy podemos tener este teléfono, yo hablo en español y tú tienes tu teléfono y tú lo oyes en tu propia lengua materna, sin necesidad de más. Estos pinganillos que hay aquí, estos aparatitos, es de un producto, es un YouTube, tienen la demo. Un tipo habla en inglés y su novia lo tiene puesto y le está oyendo en francés. Se acabó el problema. Ya no hay que aprender lenguas para ligar.
El verano pasado estaba por Noruega y me encontré con esta simpática tapa de una alcantarilla. Podía sospechar de qué iba. Le hice la foto porque es que estos noruegos están locos. Dije, bueno, vamos a ver de qué va. Cogí mi teléfono, Google Translate, y me cogió la foto, la leyó y la tradujo. No le van a dar un premio nacional de traducción. Ya veremos dentro de un ratito que es una de las cosas más complicadas. Pero me enteré de que no tiremos cosas por las retretes, los desagües, porque alimentamos a las ratas y aumentan las plagas. Es que esto es un... Este caballero, DJ Risley, es un conocido de este laboratorio, es profesor de la Universidad de Beirut y tiene la manía de escribir los tweets en árabe. Si mi noruego es malo, el árabe es inexistente, directamente. Shukran, creo que es lo que quise decir, porque para quedar bien, gracias. Pero me da la posibilidad de traducirlo. De nuevo, no me van a dar un premio, pero me he enterado del mensaje. Traducción automática. Yo no he hecho nada más. La traducción automática es uno de los problemas que ha habido desde siempre, desde los orígenes del procesamiento natural del lenguaje. Empezó en los años 50. No sé por qué los norteamericanos le tienen tanto amor a la Biblia, pero la usan para casi todo. Y uno de los primeros ejemplos que hicieron fue la traducción palabra por palabra. Y cogieron este versículo de San Mateo, Spiritus quidem promptus est, caro autem infirma, que en inglés es The spirit is willing, but the flesh is weak. Lo tradujeron al ruso, lo volvieron a traducir y acabamos con que el vodka es agradable, pero la carne estaba podrida. Palabra a palabra, a lo mejor la palabra flesh es como en español, en ruso, vale para la carne comestible, como que en inglés sería meat, como para la carne viva. Entonces a partir de ahí empieza, spirit es cualquier bebida espirituosa. Entonces a partir de ahí empiezan todos los problemas, todas las ambigüedades del lenguaje humano, que es lo que trata el NLP de corregir. Recientemente, no sé si conocerán lo de Ngram Viewer de Google. Tienen millones de libros, es la mayor librería de textos que hay en el mercado, en el mundo. Son difíciles de manejar y se pueden conseguir muchas cosas. El año pasado me encontré este artículo de Hamilton, Leskovec y Juravsky. Son tres pequeños genios del NLP en Stanford, en la Universidad de Stanford, y han explorado... las cifras no me caben en la cabeza, me pierdo con tanto cero. En inglés, 850 millones de palabras, son más. En alemán, 43 millones. En francés, 190 millones. En chino, chino simplificado, 60 millones. Y a partir de ahí escribieron un artículo, hicieron unos hallazgos estadísticos sobre la evolución semántica de las palabras. Son ingenieros, no son lingüistas, no perdamos esto de vista. Y vieron, por ejemplo... Viene con respecto a la semana pasada, que la palabra gay, en los años 1900, a finales del siglo XIX, principios del XX, era una persona alegre, dulce, agradable. En los años 50 tiene un significado y en los años 90 ya no tiene nada que ver con aquellos viejos significados. Ya es bisexual, homosexual, lésbico, tiene que ver con ese mundo. Se ha apartado. La palabra broadcast, hoy la conocemos todos por la BBC, British Broadcasting Company, en español lo traduciríamos como radiodifusión. Originalmente en los años 50 era la acción de sembrar, tirar las semillas, esparcirlas. ¿Qué hace la radiodifusión? Esparcir las cosas, los datos, las noticias. Fijaros cómo ha ido de 1850 a 1900 a 1990. Han podido verlo con todos estos millones de palabras, han podido ver qué palabras había alrededor, con lo que saben qué palabras se ha ido asociando. O una que es muy típica hoy, a cualquier americano, a cualquier inglés, americano sobre todo le oye, es decir, awful, that's awful, quiere decir que es maravilloso. Bueno, originalmente era majestuoso, solemne. En los años 900 era algo que quiere decir horrible. Fijaros cómo ha ido cambiando de significado. Han podido establecer dos leyes estadísticas del cambio semántico. Y esto es gracias al acceso a la información. Y es gracias al NLP, lenguaje natural, procesamiento natural, lenguajes naturales, el lenguaje escrito. Las conclusiones las tienen ahí en inglés y en español. Y en esta diapositiva es de la Universidad de Stanford, de Language Technology. Son las cosas que han podido hacer, se están haciendo en NLP. Lo que ya se ha conseguido, casi, la detección de spam. Gracias a eso cada vez nos entra menos basura en nuestro correo. También
El análisis morfológico, los que vayáis a ser profes de secundaria, id pensando que es una cosa ya del pasado, igual que el hacer cuentas. Las calculadoras acabaron con ello. También tenemos la extracción de nombres de lugar, nombres propios y de lugar. ¿Están buenos progresos? El análisis de sentimientos, lo veremos dentro de un ratito. La correferencia, solucionar problemas de esto se refiere a este o a este otro, a qué persona. Análisis sintáctico, lo de Freeling, si pueden acceder a la página de Freeling, lo tienen aquí abajo, aquí, en esta dirección, tienen una parte de demo muy buena, no metan un gran texto, funciona en español también, aunque todas las instrucciones están en inglés. También traducción automática, extracción de información, que es, por ejemplo, los que tenéis Apple, les mandan un mensaje y podéis desde ahí, diciendo, sí, métemelo en mi agenda, extrae los datos y los mete en tu calendario. Creo que Google también lo hace, las cuentas de Google. ¿Son difíciles? La contestación automática, esas cuando llamas a un sitio y se te pone una maquinita y vas contestando y dices, bueno, parafrasear los textos, reescribirlos, el resumirlos, también se va logrando poco a poco, y también el diálogo, eso es más complicado. Pero vamos de nuevo a jugar un rato con R, porque es lo que nos ha traído aquí hoy. ¿Cómo vamos de tiempo? Me queda media hora. Me quedan 20 minutos. ¡20 minutos! Sabía yo que no llegaba. Vamos a tener que empezar a ir más rápido. Sabía yo que no llegaba. Como siempre, queremos hablar mucho. Ahora vamos a coger... Antonio ha estado hablando todo el rato de discursos. No eran discursos, eran artículos en la prensa diaria. Ahora sí que vamos a analizar 3 discursos, los de investidura del señor, de la investidura de la última legislatura, de la actual legislatura, son los discursos del señor Rajoy y de los doctores Sánchez e Iglesias. Voy a cambiar un poquito el ancho de la pantalla para que, porque me van a salir las palabras y podremos establecer cuál es el tema de cada uno. Como siempre empezamos vaciando la memoria para evitar problemas. Ahora, va a cargar las librerías, como ha dicho Antonio. Son varias librerías que yo tengo precargadas ya. Yo las tengo instaladas. Lo que he hecho ha sido invocarlas para usar todas sus funciones. Hay un montón de frikis que las han escrito para mí, con lo que me evitan el trabajo. Yo ahora sé qué función tengo que usar y lo hago. Y no le doy 2 pensamientos. Ahora va a leer el artículo de Rajoy, ya está leído, el de Sánchez, el de Iglesias, va a crear una serie de cosas. Estoy yendo rápido porque estos son líneas. Las leen, lo que está en azul, bueno, azul en mi pantalla. Están comentadas. Están comentadas. ¿Qué hace cada una de las líneas? ¿Qué pasó? Porque como está... Y ahora mismo... ven aquí. No, espera. No, que quiero hacer esto, que si no me va a dar errores. Call names. Estamos ya analizados los estos. Ahora me ha creado... Fijaros que se me ha convertido en unas tablas con numéricos aquí. 40, 32, 32... Son las palabras que valen de todo el discurso. Ahora aquí tenéis las palabras... Tengo 13 warnings, eso quiere decir que es que no me cabe en la pantalla, es que se me ha reducido. Este es el discurso, los colores están puestos en consonancia. Esto es del Partido Popular, esto es lo del Partido Socialista. Las palabras que más ha utilizado. Hemos eliminado todas las palabras vacías. Artículos, preposiciones, conjunciones. No me sirven, no me dicen de qué está hablando. Y por último, la nubecica en morado del doctor Iglesias. A partir de aquí ya se pueden empezar a hacer inferencias. ¿Ha dicho algo el señor Iglesias? Ante esta nube, ustedes, usted. Son las 2 palabras de todo más importantes de su discurso. Señor y Rajoy. El de Sánchez tiene muchas más palabras, pero estamos jugando con frecuencias relativas, no absolutas. O sea que, aunque uno sea muy largo el discurso y el otro muy corto, me da lo mismo. Estamos con frecuencias relativas, con lo que podemos medirlo, ver la diferencia entre uno y otro. Ya veis, aquí tenéis una posibilidad. Ahora voy a hacer otros análisis con ellos. Ahora ya los gráficos los voy a borrar porque si no me van a dar problemas. Ya lo veis. Sí, los borro. Me paso el día jugando con las ventanitas. Ahora vamos a hacer un poco de análisis morfológico. Vamos a volver a leer los artículos, los 3 discursos. Van a ir cambiando las cosas ahí. Ahora me va a cargar una librería. Esta es lo más complicado para los que tenéis Windows. Es el Tree Tagger. En Windows, en PC, y en Mac y en Linux está tirado.
En PC es un pelín más complicado, pero Antonio... Tenéis un tutorial, una presentación en la web, en los materiales que os hemos dejado, donde se explica cómo realizar la instalación. Bueno, ha leído el artículo, ha leído y ha etiquetado los artículos, los discursos de los 3 políticos, y ahora vamos a tener unos primeros datos. Aquí, fijaros, lo que he tardado en tener... en esta lista me dice que el artículo del señor Rajoy tiene 473 frases, oraciones, con 9.609 palabras. Cada oración tiene una media de 20,32 palabras y que cada palabra de las que ha usado tiene una media de 5,1 letras. Fijaros, eso haciéndolo a pedales estaríamos aquí contando horas. A continuación me da el número de sustantivos que hay, 2.258, y qué proporción del discurso corresponde, cuántos verbos, cuántos determinantes, cuántas preposiciones, cuántas conjunciones, cuántos adjetivos, signos de puntuación que sean comas, puntos y otra puntuación. Dice, ¿para qué me voy a molestar en las demás? No son importantes. Esto es lo del señor Rajoy. Aquí está lo del señor Sánchez. Este tenía un poco más de verborrea, 700 frases y 12.000 palabras, 18 palabras por frase. Y fíjense, la misma longitud media de letras, 5,1, los dos. Y el señor el doctor Iglesias, 208 palabras, con 17 palabras por frase y palabras más cortas, la media es de 4,8. Usa palabras más pequeñitas. Esto nos lleva a otro problema, que es el de la legibilidad. ¿Cuál de los 3 artículos creen, de los 3 discursos, es el más complejo y cuál es el más simple? Se puede medir, gracias al Natural Language Processing. Aquí lo tienen. El primero es el del señor Rajoy, es el más difícil. Le sigue el señor doctor Sánchez, también difícil, y también el del doctor Iglesias es difícil, pero con una ligera diferencia. Ven este numerito que pone Grade 11, Grade 10, Grade 8. Esa es una escala americana de estudios. El Grade 11 corresponde más o menos a posgrado. Grade 10 a estudiantes universitarios de grado. Grado 8, estudiantes de bachillerato. Análisis político podemos hacer. ¿Cuál es el target sociológico, sociopolítico de cada uno de ellos? ¿Cuál es su slot para elegir sus votantes? Dirán que no, pero se está haciendo esto. Muchas cosas de estas se están haciendo actualmente. Tendría más cosas. También podemos establecer una lengua. Aquí tengo un fichero, tengo unos ficheros, tenéis también. El número 10, el texto 10, es el principio de la Guerra de las Galias. ¿En qué lengua lo he metido? La máquina en pocos segundos me puede decir en qué lengua está escrito. En latín, el trozo que he cogido. Pero si cambio el número, no me lo sé los que hay. Hay un que es el 05, no sé en qué lengua estará escrito. Lo pueden comprobar abriendo los ficheros. El 05. Tarda unos segundos. Está en alemán estándar, porque ahí está el alemán suizo, que es otra guerra. Tengo que cogerme un artículo de eso. Lo que ha hecho la máquina es comparar estos artículos que están bajados de Internet contra 429 fragmentos de texto en 429 lenguas diferentes. Y a partir de ahí ha establecido. Son técnicas de Natural Language Processing. Pocos lingüistas, pocos humanistas están metidos en este bollo. Es un campo dominado básicamente por ingeniería. Pero creo que tenemos mucho que decir los de lengua, literatura, historia, social, periodismo, porque son técnicas que podemos utilizar todos nosotros. Creo que me queda tiempo para otro poquito de magia. El sentimiento. El sentimiento. Bueno, ¿alguna dificultad con esto? He visto que alguien ha saltado de la silla como diciendo, vaya sorpresas, esto funciona. Sí, es lo que nos ha pasado en el curso que hemos dado, a este curso pasado sobre R aquí en la Universidad a Distancia. Un estudiante al final nos escribió y nos dijo, pensé que no iba a funcionar, pero me he quedado boquiabierto. Funciona.
Yo tampoco me lo creía al principio y por eso llevo 3 años estudiando y trabajando con ello. No le daba un duro y hoy sí que apuesto por ello. Sí, dime. Yo tengo una pregunta. Habéis dicho que esto busca diferentes bases de datos y a partir de cierto esto busca la referencia. ¿Cuánto sería el mínimo que tendría que tener para que pudiera identificar, por ejemplo? Ahora mismo, estos textos con los que lo he comparado es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que están en la red. Yo me he bajado ese paquete y lo tengo instalado en mi ordenador. Los ha comparado contra esos. No, creo que con muy poquito texto necesita. Muy poquito texto. Evidentemente, si le das una frase que es idéntica en español, catalán o portugués, va a fallar. O sea, tampoco me engañes a la máquina. No juegues sucio. Lo que ha dicho Jimena antes, fair play. Hagámoslo en esto también. Vamos a ir a la última demostración y es otra cosa que todavía no hemos logrado, yo no he logrado que funcione en español. Es el análisis de sentimiento. Estamos acostumbrados, tenéis las transparencias, pero por no perder tiempo no las voy a poner, a los likes y dislikes. En ingeniería muchas empresas lo utilizan para ver qué sienten sus clientes sobre un restaurante, sobre un hotel, sobre los baños. Ahora en los aeropuertos tienes una maquinita, estaba limpio, bueno, malo, y aprietas el botoncito. IKEA creo que también lo acaba de poner aquí, IKEA España. Pero eso se hace para la minería en datos para empresas. ¿Se puede utilizar esto para textos literarios? Bueno, hay un profesor norteamericano, se llama ML Jokers, ya os lo he mencionado antes, ha creado un paquete, una librería de R que se llama Zuizet, tenéis toda la información ahí, a través de los foros solo podéis, que sirve para analizar el sentimiento de una obra. No nos referimos a, es un petardo esta novela, es muy buena, es una obra... No, es una novela que hay más miedo, hay menos miedo, hay mayor angustia, menos angustia por parte del... Hay mayor felicidad, menor felicidad. Es una novela positiva, entendido, positiva, neutra o negativa. ¿Puede una máquina establecer eso? Voy a ver si logro con el ordenador en los próximos minutos mostrarlo. Voy a hacerlo con... Esto no es mío, esto no es nuestro, mejor dicho. Esto es de una profesora, de una investigadora norteamericana, Julia Silke. Vaya, me he equivocado y he abierto la novela. En vez de el paquete. Ya está abierto. Está explicado en esta parte del principio del fichero. Por cierto, lo están viendo en colorines. Yo es que me he puesto a jugar con RStudio y me molesta la página también en blanco y por eso lo tengo en azul. En otro ordenador lo que está a la izquierda está a la derecha. Lo pueden mover, lo pueden configurar a como a cada uno de nosotros nos guste más. Con letra más grande, con letra más chica. A lo mejor debería haberlo puesto con letra más grande. Bueno, vamos a empezar. Vamos a analizar la novela Orgullo y Prejuicio. Lo importante, van a salir unos gráficos en este lado, con lo que no van a ver, no voy a ir explicando los pasos, voy a darle simplemente, la ha leído, aquí tengo una serie de pruebas. A partir de aquí empezará. Ahora acabamos de cargar dos librerías de gráficos que se llaman Gogoplot, ggplot 2 y ggthemes, son temas. Vamos a ver qué nos cuenta sobre esta novela. Está pensando, ahora tiene que aparecer un gráfico. Lo voy a aumentar. No es muy claro este gráfico. Cada uno de los puntos verdes son sentimientos positivos, en una escala de 0 a 20 o negativos de 0 a menos 20. Y cada una, la autora, Julia Silke, está ahora mismo en Bruselas hablando de estas cosas. Aquí nos dice que aquí está la enfermedad de Jane, aquí el señor Collins llega, el baile en Netherfields, aquí el señor Darcy se declara, Lidia se escapa, huye. Aquí el señor Darcy se declara de nuevo. No es un gráfico muy bonito ni muy brillante y no podemos ver cómo es el tiempo. Bueno, la secuencia es del tiempo narrativo. Va siendo la novela capítulo a capítulo, palabra a palabra. Voy a quitar esto. Vamos a ir a otro gráfico un poco más chulo. Aquí se ve un poquito mejor, ¿verdad? Lo que es positivo. Podemos ir estableciendo que es una novela bastante positiva,
los sentimientos, no si es buena o mala, no estoy en ese problema, sino los sentimientos que transmiten los personajes de la novela. Podemos verlo mucho mejor que esto, porque podemos ir simplificando las cosas. Aquí tenemos otro gráfico en el que me queda... Vale, parece que es bastante positiva toda la novela, pero sigue siendo difícil de leer. Esto ahora, una cosa, los que son de ciencias puras y duras lo van a entender. Una transformación de Fourier. No pido que la explique porque nos podemos ir todos ya. Y es que me lo va a dar en un gráfico más sencillo, que puedo entender bastante mejor. Fijaros cómo empieza una novela con un sentimiento bastante pesimista, cómo va progresando. El baile en Netherfields es un punto positivo, una chica del siglo XIX, es una fiesta mayor. Aquí el señor Darcy se declara, parece que no le ha gustado mucho. Aquí Lidia huye, con lo que eso, para el siglo XIX eso era lamentable, hoy no, entonces sí. Aquí tenemos un poco la novela. Fijaros cómo ha ido progresando, cómo podemos ver cómo va progresando el sentimiento, las emociones que hay dentro de la novela. Está jugando con un léxico de emociones. Están marcadas las palabras, si son positivas o negativas y en qué grado. Otro gráfico que puede dar, y lo voy a dejar ya con este, es este último. Sí, que tenemos 5 minutos. Sí, pero es que hacerlo con crónica de una muerte anunciada, ¿cómo sería la onda? ¿Alguien se atreve a sugerir cómo sería la onda de crónica de una muerte anunciada? A ver si logro que... sí, ya, aquí. Aquí lo tenemos con otro tipo de gráfico. Fíjense, cada uno de los volúmenes, en la parte izquierda no se ve bien. Anger, fear, disgust, sadness, surprise, anticipation, trust, joy. Cuanto más oscuro el color, menos de eso hay. O más de eso, menos es. Cuanto más claro, más hay. Fíjese qué análisis ha hecho con los colorines. Corresponde a un fragmento de cada capítulo o de todo el texto. Tomo 1, tomo 2 y tomo 3. La novela de Orgullo y Prejuicio está dividido en tres tomos. Esto está en la red. Esto lo podéis conseguir con facilidad. ¿Hay que aprender a programar? Sí. Hay que... A ver si esto me deja a mí el ratón, que hay interferencias de un ratón con otro. Voy a sacaros una última juego de transparencias, que es lo de la bibliografía que os he dicho, y con esto ya lo cerramos. Me gustaría mostraros lo de Crónica de una muerte. Empieza abajo, tiene una gran subida, baja y nunca más vuelve a subir. La subida muy positiva es porque son los recuerdos. Podemos ver cómo cambian las técnicas narrativas matemáticamente. No hace falta esas cosas complicadas de yo creo, no, matemáticamente podemos demostrar si es más positivo o más negativo. Bueno, aquí en esta última transparencia que hemos titulado Bibliografía, os mencionamos una serie de libros, como ese de R para Dummies, A Beginner's Guide to R, to R, R by Example. Son libros que yo he bajado, he manejado, los he encontrado por la red. Los de Springer es que mi universidad está suscrito y los puedo bajar. Como os he dicho, este libro es muy interesante. Hay estos dos, Lauren Tilton y Tyler Arnold, están dando estos días en Bruselas un workshop en NLP, basado en este libro. Es complicadillo porque usan el Core NLP de Stanford, ese funciona con Java y da muchos problemas. Lo dicen ellos mismos. Este es el libro que os he dicho de Jokers. Este es, para mí, fue San Pablo. Me caí del caballo cuando me encontré este libro. La culpa la tiene nuestra directora, que me provocó a leer sobre R. Es una obra obligatoria para aprender a programar en R, desde el punto de vista de los literatos. Este libro que tenéis aquí, Beowulf Unlocked, acaba de publicar, es de Springer. No es sobre R, pero es el que me ha dado las ideas para fragmentar esos textos que se han montado de las partidas, las obras de Alfonso X el Sabio, el libro de la Montería, el libro de Ayala. Es lo que llaman lexómica. Es lo mismo,
pero mezclándolo con las cuestiones de la bioinformática. En definitiva, fragmentar el texto para ver cómo podemos explotarlo y ver qué datos nos da. Estos son, si hay alguno de ustedes está más interesado en lingüística, 4 libros. Estos sí que son difíciles. No están escritos por americanos, son europeos. Entonces, no sabemos redactar para enseñar. Los americanos en esto son muy buenos, los europeos no tanto. Este libro de Natalia Levichina es de una de la antigua Europa Oriental. Greers, que tiene 2, Quantitative Corpus Linguistics, esta es la segunda edición, no usen ninguna anterior. Y este, que es de Walter de Grutier, es muy bueno, pero es complicado. Es holandés este caballero, y este es de un británico, Analyzing Linguistic Data. De nuevo, no se desesperen. La curva de aprendizaje de R es complicadilla, pero en la red hay montañas de tutoriales. Podéis empezar por este, Try R Code School. Está en inglés, pero te va enseñando paso a paso los principios básicos. Yo los aprendí a pedales. O el tutorial este de Tutorials Point o R Tutorial. O simplemente iros a Google o YouTube, teclead tutorial R y los tendréis en cualquier lengua imaginable. Hay algún friki en el mundo que lo ha hecho para ayudaros. Websites para ayuda. R-Bloggers y Stack Overflow son una maravilla. Ayudan. Yo no me sé muchas de las funciones, pero ¿cómo puedo hacer esto? Lo escribo en Google y ¡plop! Alguna página va a salir que me va a dar la respuesta. A veces hay que rascarse un poco la cabeza, hay que pensar. En el español hay muy pocas páginas que lo expliquen bien. La mayoría de la gente lo hace en inglés porque es la lengua actual. Recordad, hay docenas de blogs ahí fuera que os presentan scripts e ideas para hacer análisis textual. Están muy bien documentados. A veces no están nada documentados porque piensan que cualquiera lo va a entender. Bueno, peor para ellos. Yo he estado jugando con uno sobre mujercitas, Little Women. He estado jugando con estos de Silge. He estado jugando con el Quijote, hecho en la red con R. Hay montañas de scripts. Hay montañas de cosas que podemos utilizar. También una colega de la Universidad de Zúrich han estado usando Twitter como una fuente de datos dialectológicos. Un artículo, un número especial que han publicado en una revista de lingüística se titula la presentación Si al bar levantara la cabeza. El gran dialectólogo. Y con esto damos por concluida nuestra presentación, la de Antonio y la mía. Ahora solamente estoy yo, me voy a quitar para que no sea yo solo el que aparece. Nos podéis vale, se niega el ordenador. Son las bromas de las máquinas. Nos podéis encontrar por correo electrónico, a través de los foros, por Twitter. Somos bastante fácilmente localizables. Locos de R y la UNED. Creo que vamos a llamar al grupo así. La distancia. R a la distancia. No. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? Para los que están fuera. Ah, claro, las preguntas. ¿No? Sé que es complicado. No desespere. Jugad. El ordenador todo lo más que le puede pasar es que se queme. Y eso los hay por 300 euros. No necesitas una máquina más fuerte para aprender a hacer estas cosas. Una de Linux, que es un desastre para muchos de nosotros, es lo mejor, porque no se queja. Nunca se queja, no he logrado que se queje mi Linux. Y tengo uno que me costó 40 euros, una Raspberry Pi. La enchufo a la tele. Y ahí tengo construida una página, una Wikipedia. Porque me dedico a jugar en tiempos muertos, los que me dejan entre mis clases y mi investigación. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, Antonio. Y muchas gracias por asistir. Ha sido un placer en 2 horas ver todo lo que se puede hacer con R y todo lo que todavía tenemos que hacer todos los que estamos aquí. Así que bueno, pues esperemos que esto solamente sea un aperitivo para que después de eso hagáis el curso en que
En 6 meses se detalla con todos los trucos, todo lo que han contado aquí en 2 horas, que bueno, pues hacemos un acto de fe para ver que por favor. para ver que funciona, pero realmente pues nos sentimos poco capaces de reproducirlo, nada más que cortando y pegando lonchitas de código. Así que fenomenal, muchísimas gracias y sobre todo gracias por ese entusiasmo y por decirnos eso, que hay unas nuevas perspectivas que se puede llegar a conseguir con todo esto y modificar totalmente todos los caminos de la filología. Y en español no se está haciendo. En inglés hay montañas de cosas, en español hay muy poco. Tenéis un campo para TFGs, TFMs, tesis doctorales infinito. Ya he maquinado 3 TFGs para el año que viene. Me los callo para que no me los quiten. Bueno, no creo que haya muchos que te vayan a quitar la patente. Una es el viralindo, con el viralindo. Analizar el viralindo. Está ahí, a 4 teclas. Os hemos mostrado cómo.